Claro, ¿cómo evalúan eso, los incentivos? Porque hoy los sistemas de préstamos funcionan muchas veces porque están subsidiados por el Estado o por los bancos o las tasas permiten que eso suceda. O yo no tengo que poner nada y digo, bueno, de última voy a defaultear. Si, es distinto si tengo que poner mi casa de colateral, ahí en general las cosas se complican. Acá donde yo tengo que poner 100 para que me presten 80, ¿qué tipo de cliente o de usuario es el que va a decir, bueno, yo pongo acá mi setter para llevarme USDT o... Sí, tenés distintos tipos de usuarios. Tenés un usuario que es alguien que está haciendo hold, que le gusta Bitcoin, le gusta Ethereum, le gusta un activo criptográfico, lo va comprando cuando puede, lo va acumulando y la verdad es que no lo quiere vender. Entonces lo deja como colateral y contra eso pide una moneda estable y gasta esa plata en moneda estable esperando que el otro suba de precio. Obviamente si el otro baja de precio, bueno, tiene que repagar esa deuda o si no va a ser liquidado. Lo mismo ocurre en Silicon Valley con cualquier emprendedor. Mark Zuckerberg no vende acciones de Facebook. Si se quiere comprar una casa, la deja como colateral al banco y el banco le presta dólares. Así que este sistema hoy ya existe en el mundo y está probado que funciona bien. Obviamente hay un margin call cuando el precio de lo que uno dejó en garantía baja, tenés que reponer la garantía. Bueno, en DeFi es lo mismo. Así que este sistema funciona y está probado. Ahora, ¿cómo hacemos para que esto sea accesible a cualquier persona que no tenga colateral cripto? Bueno, eso es un gran desafío y es algo que va a haber que ir viendo cómo resolver. Hay algunos protocolos que están tratando de hacer un scoring de las wallets, pero bueno, como no sabes quién es la wallet, tampoco puedes hacer el scoring. En algún punto uno siempre deja un colateral, ya sea una casa, un auto, un activo criptográfico o tu reputación en una lista de RAS o lo que sea que te dice que si no pagaste después no puedes tomar otro préstamo. Entonces siempre hay un colateral, puede ser tangible o intangible. Lo interesante es que cuando ese colateral es tangible, la tasa de interés generalmente es más baja. ¿Por qué? Porque hay un colateral atrás. Entonces, al final del día, la tasa de interés es el mecanismo que permite a los mercados funcionar y de alguna manera asignar los recursos eficientemente. Es como el precio del dinero en el tiempo. Si eso funciona bien, todo funciona bien. El problema que hay hoy en el mundo es que la tasa de interés es un mecanismo que es intervenido por los bancos centrales. Y eso genera que vayamos de crisis en crisis. El problema que tenemos ahora no es que la tasa subió el 5%, entonces los bancos tienen un problema ahora de solvencia. El problema es que la tasa estaba en 0% y eso generó que los bancos tomen más riesgo, que presten más largo, bueno, una serie de desequilibrios que cuando vuelve la tasa a un nivel más normal, se ven los desequilibrios que se generaron y ahora el Banco Central tiene que volver a bajar la tasa y de vuelta genera un desequilibrio. Entonces, el sistema financiero actual va de desequilibrio en desequilibrio y los bancos centrales son como bomberos que llegan tarde a tratar de pagar el incendio. Y esto lo explica Minsky, lo explican un montón de economistas, que algunos reciben premio Nobel, mucho mejor que yo, y es algo inherente al funcionamiento del sistema. Nos parece que eso puede cambiar. A partir de Bitcoin existe una nueva manera de pensar las cosas. Ethereum nos parece que permite justamente generar un sistema financiero muy interesante con smart contracts, etc. Bitcoin es muy interesante para comprar un activo, tenerlo sin la necesidad de que una tercera persona esté en el medio de la transacción para enviarte ese Bitcoin. Eso es muy interesante, pero Ethereum permite hacer otras cosas, como por ejemplo un banco descentralizado como lo que estamos haciendo nosotros. Así que la verdad que estamos muy, muy contentos y bueno, la oportunidad es enorme. Obviamente es muy complejo, si emprender es difícil, bueno, emprender en DeFi es más complejo aún, es más riesgoso. Pensar que los smart contracts están ahora y cualquier hacker si encuentra un agujero de seguridad podría extraer los fondos y robárselos. Ha pasado, tuvimos este lunes el sexto hackeo más grande en la historia, $200 millones. Y bueno, hay que estar... Sí, y un desafío más allá de lo hard que puede ser el código y que eso sea seguro, también está el desafío que el cambio cultural necesario para que estas herramientas tengan una adopción real que permite que todo el valor que vienen a agregar realmente se utilice. Sí, cuando empezamos nosotros la gente decía, bueno, pero en realidad los bancos, yo confío, tengo cuenta en Banco X, Banco Z, Banco Y en Estados Unidos, en Suiza, ¿qué problema me voy a hacer yo del banco? Bueno, tapa The Economist de hoy, digamos, poniendo en duda los bancos, la solvencia. Entonces, un poco lo que hablamos antes con FTX, todo lo que es centralizado en general genera un potencial problema. Cuando es un banco es no solamente centralizado, sino que a su vez tiene un banco central que genera desequilibrios por definición, que rompe también los incentivos que ya tenía la entidad centralizada. Entonces, nos parece que hay una nueva forma de construir un sistema financiero. Queremos estar ahí y bueno, estamos muy contentos trabajando en eso. Ese me parece que es un desafío más aún sobre los sistemas Web3,
que es un desafío que me da gusto ver que estás tomando, porque te escucho hablar y me da la sensación que en comparación a cuando te he escuchado hablar en momentos incipientes del proyecto, estás realmente comprometido con principios muy puristas de Web3. No porque antes no lo estuvieras, pero quizá antes en la descripción de lo que apuntaba a ser Exactly, uno pensaba que identificaba ciertos vectores de centralización. Alguna vez te escuché hablar de hedge funds utilizando la plataforma y ahora te veo con gusto hablar de un mercado retail, te veo hablar de un proceso de gobernanza descentralizado, y eso tiene sus propios desafíos políticos y culturales, ¿no? Porque es un camino en donde que propende a fundadores anónimos en algún momento, en donde es necesario que no solo el protocolo sea descentralizado, sino el frontend también tiene que ser descentralizado. Y bueno, a mí en lo personal me parece el más interesante de los caminos. Me da gusto verte orientado en esa línea. ¿Me querés comentar algo? Si hubo una transición ahí o siempre fue así. Citando a algún expresidente argentino, pasaron cosas. A ver, cuando nosotros lanzamos Bull Market, y había un par de empresas centralizadas que manejaban el mercado. Entonces, esas empresas no existen más. Se terminó. Chau. Y cada vez hay menos de esas. Entonces, ahí es donde nosotros también nos dimos cuenta de la importancia de llegar al usuario final, porque es lo que va a hacer que esto tenga sentido. No tanto enfocarnos a los degens y a los traders de cripto, que son una parte importante para que esto funcione, pero no es el objetivo final, sino que es una forma de llegar después al usuario final. Y todo el tema que hablamos de gobernanza, etcétera, también es un paso hacia la descentralización, que al principio uno está muy enfocado en construir el producto. Necesariamente hay un grupo de gente trabajando en eso de manera centralizada, pero ya estamos en una etapa donde empezamos a dar los primeros pasos para la descentralización de todo, y es lo que realmente consideramos que va a hacer que sea resiliente. También hace un tiempo, en una charla con una persona que aprecio mucho la comunidad Bitcoin, me decía, mira, acá hay dos caminos. Si lo que estás construyendo hay un board of directors, hay un directorio, o hay un founder, un CEO, esa entidad, sea cual sea, o va a desaparecer, ¿está bien? Que son todas estas compañías que quebraron, o va a ser regulado igual que un banco. Entonces, el único camino disponible es que uno se vaya corriendo y el equipo vaya cediendo en la medida que logra product market fit, en la medida que logramos que esto empiece a crecer, ir corriéndonos y que esto sea un proyecto de los tenedores, de los tokens que vayan votando. Y eso es un gran desafío que vamos a encarar ahora también este año. Pero primero tenemos que ir logrando estas metas de product market fit, tenemos que lograr que haya adopción. La adopción se mide por el dinero que el protocolo está manejando, y para eso vamos a estos incentivos, así como hay todo un plan bastante interesante para ir creciendo el volumen, y en la medida que crece el volumen y descentralizando la gobernanza, eso hace que vaya más lento el protocolo, haya menos cambios. El backend, digamos, el código está en GitHub disponible, es open source, tiene una licencia, digamos, de uso, pero que eventualmente cualquiera lo puede utilizar. Y el frontend también va a ser descentralizado, cualquiera lo va a poder forkear. Así que bueno, de vuelta es un camino hacia la descentralización. Y un poco al principio por ahí no hablábamos tanto de esto, porque estábamos más enfocados en construir el producto, pero a raíz de que el producto ya existe y se está empezando a usar, y todas estas entidades que colapsaron por ser justamente descentralizadas, también hacen que uno tome nota y haga un cambio, ¿no? En ese camino a la descentralización, donde vos mencionás que es importante aumentar la cantidad de depósitos dentro del sistema, se necesita una cantidad de dinero importantísima para esa comunicación más allá de las fronteras de Argentina. Vos ya has ido a East Denver, como mencionabas hace instantes. Nosotros acá en la oficina con Nano y Jax siempre vemos que es el gran desafío para los emprendedores argentinos, que pareciera que tienen un motor notablemente más eficiente para iniciar cosas en comparación a emprendedores de otras jurisdicciones, pero a la vez una dificultad para realmente llevar eso más allá de las fronteras de Argentina. O sea, yo veo muchos menos emprendedores alemanes, holandeses, rusos, pero los que veo hacen un producto y están... Y ya sé que puede haber una falacia en el hecho de que quizá justamente los emprendedores rusos que no veo son los que se quedaron dentro de las fronteras rusas. Pero cuando se hacen estos protocolos y pegan, uno escucha hablar a los emprendedores
y quizás por vivir en Europa Occidental, que es toda una gran comunidad, o quizá por esa vocación de los norteamericanos de hacer soluciones globales ya de arranque, tienen mucha menos fricción interna para que su producto tenga realmente una adopción global. Muchas veces que hemos pensado en cómo hacer para proveer lo que podamos a los emprendedores de nuestra comunidad a que puedan hacerlo, a mí me viene a la mente una anécdota que le escuché contar una vez a Alec Oxenford en una red Innova que se hizo en Nueva York hace varios años, no sé si fue 2011 o 2012, y él contaba cómo, creo que era con OLX, se concentraban en Brasil, Rusia, India y algún otro mercado. BRIC, exactamente, y que venían con métricas muy buenas en cada uno de estos mercados y realmente dominando cada uno de esos mercados en el vertical de ellos. Y contaba Alec que de un mes para el otro en Rusia salió algo nuevo y ¡pum!, los durmió. Los tiró a la banquina completamente. Y era un copycat idéntico de lo que ellos hacían de un ruso que había bajado en pauta publicitaria de televisión una cantidad de millones de dólares tremenda, y de un mes para el otro se había acabado su proyecto en Rusia, y que 2 meses atrás no existía, tenía todas las métricas que tenía delante, más un 40% más en un solo mes, suponte, ¿no? Y esto fue, primero, la generosidad de Alec de contar esas cosas, ¿no? Uno aprecia cuando los emprendedores son abiertos y generosos en cuando cuentan las cosas que no salieron como ellos pensaban, porque ahí hay algo de valor, ¿no? Los que cuentan sus éxitos, y bueno, hay poco que los demás podamos absorber. Entonces, en este fracaso, de alguna manera, puesto en palabras mías, había mucha información porque era totalmente antiintuitivo para mí que en un sistema de promoción y publicidad como es televisión, ya estábamos en Web 2 avanzado en ese momento, le ganara a todas las estrategias de promoción y publicidad Web 2 que seguramente OLX ya venía implementando con mucha eficacia, ¿no? Y en una posición de dominio de mercado. Entonces, de vuelta, parece intuitivo y conflictivo pensar en que quizá para tener una posición dominante global uno tenga que recurrir a mecanismos de una generación anterior, pero yo no le encuentro otra vuelta. ¿Vos has pensado en esto de alguna manera o en algún punto? Bueno, conozco el caso, de hecho OLX compró la compañía llamada Vito, después OLX compró Property, así que conozco todo el caso. Pero Web3, dentro de Web3, DeFi en particular, es totalmente diferente. Primero porque estamos hablando del usuario final, pero eso va a llegar mucho más adelante. Y si llega ahora es a través de una wallet centralizada, bueno, hay un montón de mecanismos, pero hoy el usuario final no está usando DeFi. Hay muy poca gente usando DeFi, no se sabe cuánto obviamente, pero son, digamos... El TVL de los más grandes, más o menos. Sí, hay un par de decenas de miles de wallets por día que hacen transacciones, no sabemos cuántos humanos son, pero es un número muy chiquito versus 8.000 millones de personas. Y si querés, los protocolos DeFi se parecen mucho más a una compañía como Boeing o como Airbus o Embraer que a una empresa como OLX Property, que es Web2. O sea, acá no hay espacio para el error. Cuando se cayeron los aviones de Boeing por este nuevo Air Max, que no lo habían testeado lo suficiente, fue un desastre. La compañía, bueno, murió un montón de gente, la compañía casi quiebra, echaron a todos hubo juicios en Estados Unidos, fue un desastre, porque no hicieron los testeos correspondientes, no entrenaron los pilotos, bueno, no hay margen de error. Y para cada cuestión hay 2, 3, 4 mecanismos de control si falla algo. Bueno, esto es lo mismo, o sea, esto es dinero que está en una blockchain que cualquier persona del mundo, si hay un error, puede extraer los fondos. Entonces no es lo mismo que una página web para comprar autos, para comprar casas, para buscar empleo, que si hay un error, bueno, no es tan grave, aparece mal la descripción, bueno, se puede corregir. Acá un error es fatal, y un error es un punto y coma, un error es algo mínimo, y quizá ni siquiera hay un error en el código, quizá hay un problema de error de cómo funciona el sistema, donde alguien puede gamificarlo, de jugarlo de otra manera de juego y encontrar la manera de sacar el capital sin que haya un error en el código. O sea, y ha sucedido más de una vez. Tuvimos en Denver una reunión con una persona que tiene un proyecto llamado DeFi Safety, que hace un scoring de todos los proyectos, tomando en cuenta un montón de métricas, y lo vimos en persona, que no lo conocía en persona, y es una persona que tiene más de 60 años. Entonces le preguntamos cómo había llegado a DeFi, y él venía de la aeronáutica, trabajaba para la compañía aeronáutica en Canadá, entonces todo lo que estaba haciendo él con DeFi Safety era tratar de traer todos los procedimientos de seguridad,
y de calidad al mundo DeFi. Y con eso hacer un scoring de cada uno de los protocolos, porque uno dice, che, está auditado, pero ¿quién va a leer la auditoría? ¿Cuánto se entiende que cada una de las cuestiones técnicas? Entonces, hace un scoring, cualquiera lo puede entender, y hay un número que va del 1 al 100, que mientras más alto mejor, donde se evalúan un montón de cosas. Y esto lo trajo de la aeronáutica, de vuelta. Yo lo veo muy parecido a la aeronáutica, o si querés, al desafío de poner un cohete en órbita. Sí, que tiene que salir, y un mínimo error no es que esté en el aire, no lo puedes bajar. Entonces son industrias muy complejas que requieren un equipo de gente muy especializado, muchos procedimientos de seguridad, entonces no es tan fácil. Uno sí puede forkear un protocolo, como fue el caso de Sushi, que forkeó Uniswap, donde uno copia algo que ya está auditado, que ya sabe funciona, y le agrega algo más. Y eso sí es un riesgo. O sea, ahí podría venir alguien a copiar Exactly y ponerle otro nombre eventualmente y competir con nosotros. Eso puede pasar, pero como hay tanto por construir y seguir construyendo, en general los forks no escalan mucho. O sea, hoy si mirás Sushi contra Uniswap, tiene menos de un décimo del volumen. Entonces, nada, de vuelta es muy importante en este caso la calidad del producto y lo que se está construyendo. Que eso sí es muy diferente a Web 2. Y eso hace que sea mucho más lento, mucho más complejo, pero de vuelta, un nivel de seguridad y precisión como si fuese la aeronáutica. Ya que traes a Uniswap sobre la mesa, hace poco Uniswap agregó la posibilidad de operar sobre Binance Smart Chain. Supongo que también un poco en este desafío de llegar más al retail o a los pequeños capitales. Ustedes el primer paso que dieron es con Optimism. ¿Ves como en un futuro una plataforma multi-chain o pensás que tal vez eso distribuye la liquidez en muchas cadenas en muchas blockchains y lo hace más complicado? ¿Cuál es la visión de Exactly? Sí, la visión nuestra es que el Layer 1, la blockchain en particular, creo que ya está claro que es Ethereum. O sea, las demás blockchain L1 que estaban compitiendo, bueno, la mayoría ya no están más. En el caso de Binance Smart Chain sigue estando, pero es centralizada. O sea, si hay un problema, la gente de Binance puede apagarlo. En el caso de Ethereum, nos parece que está muy descentralizado, con lo cual nos sentimos muy cómodos con esa filosofía. Creemos que hoy la discusión no está en la L1, sino que la discusión está en la L2. ¿Cuál es el rollup, cuál es el mecanismo que va a hacer que transaccionar en Ethereum sea mucho más barato con la seguridad de Ethereum? Entonces, por eso decidimos lanzar en Optimism. Hay otras soluciones de escalabilidad sobre Ethereum que son interesantes, que algunos se van a ir lanzando ahora también. Así que este año creo que es el año de la escalabilidad en Ethereum. Optimism, creo que Coinbase por ejemplo lo va a usar, fuimos viendo que fue una buena decisión y además anunciamos que no solamente lanzamos en Optimism, sino que vamos a ofrecer como rewards OP tokens, o sea, Optimism Foundation le va a dar a los usuarios de Exactly la posibilidad de recibir tokens de Optimism y eso va a generar un incentivo adicional. Así bueno, por varios motivos decidimos hacer esto y bueno, iremos viendo cómo escala. Si esto funciona bien, bueno, ya tenemos resuelto el tema de la escalabilidad en Ethereum. Y bueno, si aparece otra solución de escalabilidad, la vamos a mirar en detalle. Pero hoy en día nuestro foco está en seguir construyendo las cuestiones que hacen falta para llegar al usuario final y ir descentralizando la gobernanza. Así que el tema de las L1 para nosotros es una discusión que ya está terminada. Uno cuando trata de imaginar ese crecimiento global que ustedes van a hacer, por supuesto, global significa en el planeta entero, pero sería necio no segmentar por regiones en base a dónde están los usuarios que más probablemente adopten una herramienta de este tipo. Por lo menos lo que nosotros vemos es que hay un sesgo muy grande a favor de Estados Unidos, por supuesto, y Europa Occidental, puntualmente Alemania, que se separa lejos de cualquier otro país de Europa Occidental. Incluso los países 2 o 3 son Holanda, países mucho más chiquitos, Dinamarca quizás. Y luego hay un long tail eterno, muy plano. O sea, el que está, suponte, séptimo en el ranking de ese long tail no es tan distinto que el que está 43. O sea, se aplana de golpe. Hay mucha concentración en Estados Unidos, Alemania y unos pocos países alrededor de Alemania. Y vuelvo a preguntar, reitero, sobre el tema de cómo hacen para comunicar a esa audiencia. Porque pensando que toda la audiencia da lo mismo y que es lo mismo alguien en Mendoza que alguien en Frankfurt, o sea, no sería lógico, ¿no? Sí, básicamente lo que hacemos es
nos tomamos un avión y íbamos a los distintos eventos de la comunidad Ethereum. Ahora fue Denver, 10.000 personas, el evento más grande. Está el Ethereum Community Conference, que es en París. Hay alguna conferencia más en Estados Unidos. Va a estar ETH en Buenos Aires. Hay algunas conferencias en Asia de la comunidad Ethereum. O sea, uno puede ver más o menos cada 1 o 2 meses qué conferencia hay y está en un lugar del mundo diferente. Ir ahí, juntarse con las personas, explicar lo que estamos haciendo. A veces somos sponsors, podemos ser speakers. Así que bueno, es tomarse un avión. Ahí de vuelta con la aeronáutica, tomarse un avión, porque las personas físicamente van a esos eventos. Pero de vuelta, hoy la cantidad de usuarios que están utilizando DeFi son realmente muy pocos. Está muy concentrado. Entonces, nada, pensamos que estamos muy early, o sea, todavía son muy pocas las personas. Y el gran desafío después es lograr justamente la escalabilidad. Pero esa parte la pensamos como multicanal. No pensamos que tienen que entrar a la web app que desarrollemos nosotros o que desarrolle alguien en particular, sino que hoy ya los usuarios, ya sea en Alemania, en Brasil, en Estados Unidos o donde sea, ya están usando productos financieros. Muchos de estos usuarios ya pasaron de usar productos bancarios a productos de fintech que tienen una mejor experiencia del usuario. Y ahí el desafío va a estar en conectarnos con estas fintechs para explicarles cómo usar un backend mucho más eficiente que el que tienen ahora. Así que ahí tenemos varias conversaciones enfocadas en América Latina, que es donde vivimos, con fintechs muy muy grandes, algunas en Estados Unidos también, y bueno, y después vendrán el resto de los continentes. Pero sí, digamos, el último paso, que es que las fintechs usen esto como backend, sí es regional. Pensamos que en América Latina hay una oportunidad enorme, porque las personas no están bancarizadas, bueno, por una cantidad de cuestiones, pero después va a ser el gran desafío que fintechs globales, no sé, que están en todo el mundo, bueno, empiecen a usar esto como... De hecho, Coinbase, por ejemplo, lanzó ahora una solución que se llama Base, que es muy similar a Optimism. Y bueno, Coinbase creo que tiene 80 millones de usuarios, una cosa así, más que todo en Estados Unidos. El usuario que esté usando eso le va a dar lo mismo, el protocolo, digamos, que va a usar, va a elegir el que le dé mayor tasa o el que le dé más transparencia. Y ese protocolo es un software que está en una blockchain que está en todo el planeta, o sea, no se sabe dónde está alojado esa base de datos. Así que es un poco un cambio de paradigma. Y obviamente es un gran desafío también. La vuelta hoy está muy concentrada la cantidad de usuarios en DeFi. Son muy poquitos los que están usando DeFi y es un gran desafío cómo lograr más. Y pensamos que para lograr más es proveyendo esta tecnología como el backend para que las fintechs que hoy ya existen, que tienen millones de usuarios, se conecten directamente a los smart contracts. Está muy bien eso. Pues ya tenés en mente y en algún momento van a ir avanzando en la dirección que decías de la descentralización, que es lo que le da robustez al esquema que están construyendo. Si en algún momento futuro, y esto seguro va a pasar, vos te das cuenta que realmente podés no estar en la foto de Exactly, que Exactly vive solo por cuán bien has planeado esta descentralización y sentís que ya has hecho por Exactly todo lo que querías hacer y te encontrás a vos mismo con mucho tiempo en tus manos y recursos como para encarar algo que toque muy genuinamente una vocación tuya, que no necesariamente sea similar a lo que estás haciendo ahora o lo que has hecho en el pasado. ¿Has pensado alguna vez que sería eso? A ver, es un gran desafío como founder pensar que el proyecto va a seguir sin el tiempo que uno le dedica como un chico. Nace, uno está ahí cambiándole los pañales, de repente crece y después ya no te habla más. Tenés que llamarlo, ¿viste? Para que te hable. Quizá no te hable. Es parte de la evolución natural de las cosas. De hecho, cuando vendimos Properativo LX, la compañía sigue funcionando, yo no estoy más hace años y eso también me da mucha emoción y mucho placer. Así que en ese sentido, bueno, este proyecto lo pensamos de esa manera. Y bueno, cuando llegue el momento veré a qué me dedico. Bueno, trato de usar el tiempo libre para hacer otros desafíos. Me anoto una vez por año un desafío bastante complejo. Ahora en mayo tengo que correr 50 kilómetros en el desierto de Catamarca. Así que me estoy entrenando para eso. El año pasado hice una carrera de 3 días en Tren de las Nubes, en Salta y Jujuy también muy complejo. Hice Patagonia Run, bueno, triatlón de Nueva York. O sea, una vez por año me pongo un desafío complejo que requiere bastante entrenamiento. Así que bueno, eso es, no sé si es mi vocación, pero es la otra cosa que hago. Así que nada, creo que lo que tenemos, yo personalmente como emprendedor y creo que todos los que estamos acá, tenemos que encontrar algo para hacer que nos parezca interesante y creo que somos unos privilegiados que podemos elegir lo que queremos hacer. La gran mayoría de las personas lamentablemente no lo pueden hacer. Así que creo que el tema de la educación es algo que a mí también me interesa contribuir. Tenemos un podcast con más de 75 capítulos de toda gente que hace cosas. Así que eso es algo que me parece interesante seguir construyendo también.
Me parece que el tema financiero es muy importante, lo que estamos haciendo ahora, pero en algún punto el gran desafío para que todo funcione mejor es que la gente pueda tener una mejor educación y que las oportunidades realmente sean diferentes. Hoy, según cómo naciste en la ruleta, digamos, de donde te tocó llegar, la lotería de la vida, tuviste una educación de unas características determinadas y eso te cambia la vida completamente. Puede ser que tuviste una gran educación y no sé, después no hiciste nada, pero te da una gran ventaja. Entonces, otro tema que a mí me parece interesante es cómo hacer para descentralizar la educación. El podcast y los spaces es una manera. Hemos tenido más de 100.000 plays en Spotify, bueno, una cantidad de cuestiones. Seguramente vamos a voy a seguir dedicándole tiempo a eso. Yo le debo haber sumado una gran cantidad de plays al podcast. Yo también. Así que bueno, nada, me parece que, de vuelta, si uno mira lo que es la educación, nosotros tenemos un Twitter Space gratuito, no gastamos nada, usamos a Twitter como canal de distribución, Spotify lo subimos gratis. No ganamos nada con esto, podríamos ponerle publicidad si queremos, pero pensamos que no hace falta. Es el tiempo nuestro y el de las personas que entrevistamos. Y, no sé, cientos de miles de personas escucharon esto y quizá alguna de esas personas cambió su vida por escuchar a alguien que hizo algo. Y cuando hacemos los spaces, puedes preguntarle cosas al que está hablando, de manera, apretás un botón y le preguntás, de cualquier lado del mundo. Tenemos mucha audiencia, digamos, en español, pero me parece que es un ejemplo también de otro sector, que es la educación, que también creo que tiene que ser disrumpido. El sistema financiero es uno, que es complejo, que es el que estamos ahora nosotros. Creo que el educativo y el de salud son los dos grandes temas que tenemos que encontrar cómo mejorar. Son los sistemas con más inercia y que más difícil es cambiarlos y que todo avanza muy rápido y esto siempre la está corriendo de atrás. Hay un gráfico que está dando vueltas en Twitter que muestra todos los sectores, cómo se mueven los precios. Y lo que es salud y educación en Estados Unidos son los únicos dos sectores que los precios siguen subiendo a pesar de que existe tecnología. O sea, las demás cosas son deflacionarias. La tecnología hace que todo sea más barato, pero la salud y la educación en Estados Unidos sigue subiendo de precio año a año. Entonces, claramente esos dos sectores hay que cambiar las cosas. Bueno, en salud no creo que pueda hacer mucho yo, por ahí en educación me interesa un poquito más. Pero bueno, hay mucho para hacer. Y bueno, una manera de verlo es donde los NPS, las encuestas de satisfacción, dan muy mal. Y dan muy mal en los bancos y seguramente dan muy mal en la parte educativa, en la parte de salud, en donde las personas realmente no están contentas con los sistemas actuales. Y de vuelta es descentralizar. Son cosas que hoy los gobiernos están ocupando, más que todo. Me parece que hay maneras de pensar de esto, que sea más descentralizado y que no hace falta que el gobierno resuelva todos esos problemas. Así que bueno, hay una gran oportunidad en otros vectores también de las cuestiones para que veamos un poco mejor. Al final tenés un montón de cosas a las que te vas a dedicar. No, estoy 100% enfocado en Exactly, en mi tiempo libre corro y el tema educativo nada, es un hobby los domingos. Pero me parece que hay un gran desafío ahí también para trabajar. Excelente. Gracias, Gabriel, por acompañarnos hoy. Gracias por la invitación. Bueno, un mensaje final para nuestra audiencia acerca de que lo importante es que consideren tener su propio nodo. Esta cajita que ven aquí es un nodo de Bitcoin y corre también otras aplicaciones descentralizadas. Tiene un menú amplio y diverso acerca de distintas herramientas de descentralización más allá de correr el nodo de Bitcoin. Y es algo que es importante que hagamos, quienes creemos en los valores de la descentralización, la privacidad, la criptografía, el código abierto. Este nodo en particular, que lo produce una empresa llamada The Bitcoin Machines, pueden encontrar su perfil en Twitter en @BitcoinMachines y en el sitio web thebitcoinmachines.com. Nuevamente, respaldar los principios sociológicos que abraza la tecnología Web3 no es solamente comprar y especular con activos cotizantes, sino que es contribuir a ese esfuerzo, porque depende de cada uno de nosotros de manera descentralizada darle robustez al esquema que pensamos tan valioso. Así que por favor considérenlo, vean que no es algo complejo ni difícil, está este fantasma de que es difícil para el público en general correr y operar un nodo, no lo es, no lo es. No es más difícil que configurar un puerto Wi-Fi. Quizá uno no sabe de memoria los pasos para configurarlo, pero una vez que ves el tutorial de 4 o 5 pasos, ya lo tenés andando. Así que, por favor, considérenlo, es algo que vale la pena. @BitcoinMachines en Twitter y thebitcoinmachines.com. Gracias.